El Secretariado Diocesano de Pastoral Social CEPAS y la Red de Acueductos Comunitarios Agua para la Vida, con el apoyo de Miserior, presentan Pilas con el agua. El agua es vida, cuídala. Un programa para pensar y actuar en el cuidado del líquido más importante para la vida. Protégela, la cultura del agua vamos a crear. Bienvenidos y bienvenidas a Pilas con el Agua, el espacio de la Red Regional de Acueductos Comunitarios Agua para la Vida, donde cada semana escuchamos la voz del territorio, el sentir de las comunidades y el llamado de nuestra casa común. Hoy queremos hablar sobre el tema de el clamor del río es también el clamor de los pueblos. Escuchar la voz del río, sobre todo del río Fonce, que no solo corre entre las piedras, sino también por el corazón de quienes lo cuidan, y que también nos invita a defender la vida, y sobre todo cuando hablamos de la vida, estamos hablando del agua. Es así que hoy en Pilas con el Agua queremos reflexionar juntos, como comunidad, como asociados, como historia, sobre lo que significa cuidar el río Fonce, defender la vida y vivir en armonía con la creación, sobre todo en esta época donde se quiere sacrificar ese recurso y no mirarlo como un bien común. Hoy nos está acompañando acá en el estudio nuestra compañera de CEPAS, Mónica Joana Rueda, para hablar sobre este tema. Mónica, bienvenida nuevamente a Pilas con el Agua. Jorge Enrique, qué bueno estar acá, qué bueno vivir este momento también histórico de escuchar con todos los sentidos el clamor de la tierra. Gracias por esta invitación. Bueno, Mónica, hoy estamos hablando sobre todo de un ser vivo, que podemos decir así, un río, sobre todo el río Fonce. ¿Cómo estamos escuchando hoy el clamor de este río Fonce, ese clamor que también es la voz de los pueblos que viven y beben de sus aguas, desde la parte más alta hasta su final? ¿Cómo escucharlo? Yo diría que sobre todo en un día como hoy, un día en el que venimos de vivir una audiencia minera, lo estoy escuchando ese clamor como una oración herida. Creo que es la mejor metáfora que habita en este momento mi corazón, como una oración herida. ¿Por qué? Porque alcanza uno a sentir que es como escuchar un grito fuerte de ese clamor que, con redundancia, clama por la vida. Pero al otro lado pareciera un eco de resonancias en el que se escucha ese clamor en sonidos de maquinarias, de distintas maquinarias, no solamente de las máquinas amarillas. Creo que también frente a ese sonido de oración herida, habría una invitación de fondo, y su merced lo introduce muy bien porque habla acerca de la armonía. Creo que la oración herida nos invita a una acción, como la llamaban y como todavía hoy la llaman los pueblos y las comunidades, a una acción de armonianza. Armonicemos esos clamores de la tierra, y armonizarla puede ser detenernos un momento, hacer una pausa, detenernos para escuchar con atención, porque cuando escuchamos con atención se pueden escuchar todas las voces, no solamente las voces de los que tienen pretensiones de extracción, las voces de las instituciones que hacen parte de este proceso, pero las voces también de las distintas organizaciones, de todo ese tejido vivo que hace parte del ecosistema del río Fonce y que requiere ser escuchado, que requiere que su voz también resuene, y esa voz está ahí resonando, está resonando realmente como resuena las piedras del río Fonce. Mónica, usted mismo lo ha dicho, hablamos de oración. Entonces, si el agua es don de Dios y no es una mercancía como nos la quieren presentar, ¿qué compromiso nos pide hoy el Evangelio para cuidar este regalo, que es un lugar que ha estado herido por proyectos de extractivismo, o que se busca hacer este tipo de proyectos? El Papa Francisco, de feliz memoria, nos invitó desde Laudato Si a una acción a la que nosotros hemos sido resistentes, y es una acción que pareciera sencilla porque se dicen dos palabras: conversión ecológica.
La conversión ecológica realmente nos llevaría incluso a preguntarnos por ese modelo de consumo que tenemos individualmente, colectivamente, por los modelos de desarrollo que nos habitan para pensar las regiones. La conversión ecológica nos lleva también a pensarnos si realmente atentar contra un ecosistema vivo como el río Fonce lo vale todo. La conversión ecológica nos invita también a imaginarnos cómo puede ser la participación y la responsabilidad de todos frente al río Fonce, porque creo que la conversión ecológica también nos lleva a nosotros a decir, si hay unos derechos del río, los derechos que son del río son deberes de nosotros los ciudadanos. Mónica, habla usted del Papa Francisco, habla de defender los derechos de un río. Hablamos de defender entonces la casa común. ¿Qué significaría esto desde nuestros acueductos comunitarios? Porque aunque no vayan ellos surtiéndose del río Fonce, son muchísimas familias que se nutren de este recurso, desde la parte más alta de la montaña, recorriendo lo que es Charará, Páramo, Ocamonte, Valle de San José, San Gil. ¿Cómo se puede desde los acueductos comunitarios entonces defender esta casa común? Mira, en efecto los acueductos comunitarios no es que haya pues una captación directa desde el río Fonce, pero lo que sí estoy segura es que el ecosistema del río Fonce es el ecosistema de un poco más de 150 acueductos comunitarios, desde la zona alta hasta la zona baja del río Fonce. Creo que también esa voz que puede aparecer desde ahí, desde los acueductos comunitarios, nos lleva a pensar que la defensa de la casa común es hacer del agua un acto de fraternidad. ¿Y qué significaría eso? Significa entender realmente y llevar a la acción en políticas, a la acción a través de inversiones, a la acción a través de los modelos de bienestar y de desarrollo, que el agua es un acto de fraternidad, que el agua es un bien común, que el agua no es una mercancía. Hace unos días nosotros celebrábamos el jubileo de la Casa Común y creo que ahí pudiéramos traer también algunas memorias de ese jubileo de la Casa Común hacia esta pregunta que tú estás haciendo. Y creo que pensar que ese jubileo de la Casa Común también es el jubileo del Fonce y que como jubileo pues es un tiempo de sanación, un tiempo de justicia y un tiempo de gratitud. Así es, Mónica. También hemos podido escuchar palabras de comunidades del Páramo, de comunidades del Valle de San José, de San Gil, donde habla del desarrollo del río, porque el río no solamente pasó por aquí, el río para ellos es ejemplo de trabajo, es sinónimo de trabajo. Muchos trabajan con el río o gracias al río, por ejemplo el turismo, también la pesca, las personas que artesanalmente trabajan también con la arena. ¿Cómo podemos seguir hablando de desarrollo si ese progreso, cuando estoy hablando acá de progreso, es el extractivismo que se busca hacer, deja heridas en esta tierra, con el agua y en el corazón de nuestras comunidades? Porque hoy el dolor existe en muchas personas por lo que le está pasando a este río y muchos son la voz hoy en día del Fonce. Así es, Jorge, y esa pregunta es una pregunta realmente como de tesis de doctorado, las preguntas acerca del desarrollo. Porque detrás de esa pregunta que contiene crecimiento, que contiene palabras como progreso, que para algunos contiene palabras como esperanza, como prosperidad, realmente eso tiene unos velos atrás, y los velos justamente son cuáles son esos modelos de desarrollo que nosotros queremos promover para la región del sur de Santander. Realmente cuáles son esos modelos, sobre qué modelos nosotros transitamos. ¿Transitamos sobre unos modelos que privilegien el lucro o transitamos sobre unos modelos de desarrollo que privilegien la vida? Nosotros, desde el entendimiento de la Cáritas Nacional, de las Cáritas Internacional y de este Secretariado de Pastoral Social, hemos posicionado la noción del desarrollo humano integral. Y cuando nosotros hablamos desde las distintas pastorales sociales, incluso es la voz que desde la Iglesia Católica se llevó el año pasado a la COP16, la voz que se va a llevar a la COP30, es que ningún modelo de desarrollo humano integral tiene que sacrificar la vida de los ecosistemas.
propender por mejores niveles de bienestar, propender por progreso, propender por mejores indicadores de desarrollo económico, no pasa solamente por el Producto Interno Bruto, no pasa solamente por los márgenes de ganancias y de utilidades, pasa por identificar cuáles son las vidas que están comprometidas dentro del modelo de desarrollo y cómo esas vidas se protegen, se cuidan y sobre todo cómo la vida que estamos sacrificando hoy va a generar consecuencias a las vidas en un futuro, en el día de mañana, en 10 años, en 20 años. Así es, Mónica, y por ejemplo se podría decir entre comillas que eso sería un bien común, ¿no? Pero hoy en día no es solamente el río Fonce el que está siendo víctima de eso. San Vicente de Chucurí, Carmen de Chucurí o en la parte de Vélez, La Paz, también las comunidades están alzando la voz por el recurso natural. Mónica, finalmente, ¿cómo podemos renovar nuestra alianza con la creación para cuidar el preciado líquido? Pero no tanto hoy hablemos del preciado líquido como la palabra agua o como el material líquido del H2O, sino como el río, en este caso, nuestro río, acá en Santander, en el sur de Santander, en la provincia de Guanentá. Esa pregunta también me lleva a mí a un lugar mucho más teológico y es que el río también es hermano. Creo que un primer ejercicio es empezar a ver al río como un hermano, mirarlo, notar en él a un hermano. Y cuando notamos en el río Fonce y en el sistema de ríos que alimentan también el río Fonce, en el sistema de hídrico, de aguas que alimentan el río Fonce. Desde el páramo hasta el agua que corre por San Gil y la que sigue comunicándonos en toda esta región hasta incluso el sur del departamento de Santander, más hacia la zona sur, hacia esa provincia de Vélez. Ahí lo que notamos es, viéndolo como hermano, notamos fraternidad, notamos unidad, notamos comunicación, notamos sinergias, notamos capacidad. Y creo que es el mejor momento para que todos nosotros pensemos qué es lo que estamos sembrando cuando pensamos en el río Fonce y en este ecosistema que pudiéramos llamar del río Fonce. ¿Qué estamos sembrando? No solamente me estoy refiriendo a si estamos sembrando árboles, ¿será que estamos sembrando conciencia? No solamente se trata tampoco de bendecirlo, ¿cierto? Porque podemos bendecirlo como hermano y ojalá todos los días le demos la bendición a ese hermano, el hermano Fonce, pero también debemos bendecirlo con acciones de protección, que podamos dentro de nuestra acción cotidiana poder decirle, hermano río Fonce, no venimos a dragarte, venimos a sanarte, venimos a limpiarte, venimos a cuidarte, porque está lleno de contaminación. Estás herido, queremos sanarte y la sanación significa escuchar las voces que se nutren del canto del río Fonce, escuchar a quienes a través del río Fonce viven su economía, viven su desarrollo económico, su bienestar, vive su familia, desarrollan sus actividades culturales, sus actividades turísticas, sus actividades también empresariales. Escucharlo, acompañarlo, hacer presencia en el río Fonce como hermano que es y hacer presencia para cuidar, para sanar, para restaurar. Sí, señora, así es, Mónica, y usted está diciendo todo lo que le estaríamos diciendo al río Fonce. Mónica, pero si usted fuera en estos momentos la voz de este río, ¿qué cree que nos va a decir a nosotros? Te necesito. Creo que el río Fonce, si pudiera hablar, estaría diciendo, ¿por qué me tienes tan abandonado? ¿Por qué me has contaminado? Mira cómo yo te recibo con gratitud, porque el río Fonce tiene unos sonidos particulares. Creo que sí es verdad que el río Fonce tiene esa alegría del canto, de la brisa que golpea con las piedras. Contiene una bendición profunda, porque a pesar de los vertimientos de tantas aguas que lo contaminan, es un río que sigue su trasegar, que sigue recorriendo los caminos, que sigue generando riqueza, que sigue generando bienestar, que sigue siendo estéticamente bello, que sigue permitiéndonos vivir en un paisaje verde, en un ecosistema precioso. Cuando uno transita el río Fonce puede también enamorarse no solamente de sus sonidos y de su paisaje, sino enamorarse de la cultura,
de la cultura campesina que desarrolla prácticas en el río, incluso del artesano minero que desarrolla prácticas también en el río. Escucha risas, porque esas actividades de deporte que se desarrollan en el río Fonce también generan alegría, y por supuesto que al verse esta región del río Fonce como una región con atractivo turístico, proteger el río Fonce es también protegerlo dentro de este modelo de economía que se quiere posicionar en la región, que es un modelo de economía que cuida al turista, que protege al turista, pero que privilegia también unas prácticas de turismo comunitario responsable. Y es un ejemplo de que él mismo también se está cuidando, porque las personas que viven acá en San Gil o visitan San Gil nomás en el puente Rojas Pinilla, se pueden observar los patos que viven ahí abajito, hasta las mismas nutrias que a veces aparecen por ahí. Mónica, pues gracias por estas bonitas palabras el día de hoy aquí en Pilas con el Agua. Sigamos pensando en el río Fonce, sigamos habitándolo con presencia, sigamos habitándolo con participación, estemos interesados en lo que está sucediendo con el río Fonce y busquemos cada día espacio dentro de nuestras agendas para que nos sintamos de verdad parte de ese río y como parte del río responsables de su protección, de su cuidado y de su defensa. El Secretariado Diocesano de Pastoral Social CEPAS y la Red de Acueductos Comunitarios Agua para la Vida, con el apoyo de Misereor, presentaron Pilas con el agua. El agua es vida, cuídala. un programa para pensar y actuar en el cuidado del líquido más importante para la vida.